Bienvenidos a la cuarta sección de la primera parte de nuestra serie, Cómo identificar la verdadera iglesia. Ah, hay dos detalles más que quisiera mencionar en relación al primer punto en el que estamos todavía, eh, relativo a la verdad. ¿Cuál era? En resumen. Cristo como único medio de salvación, tomando la naturaleza humana cuando vino aquí. ¿Ok? Cristo como el único medio de salvación al hacerse hombre para venir a rescatarnos. O sea, la primera verdad fundamental eh, que debe caracterizar o que caracteriza a la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Bien, en relación a eso mismo, dos detalles más. En primer lugar, en esa misma línea, es que podemos leer, por ejemplo, en Juan 8, versículo 32. De nuevo, palabras directas de Jesús, donde leemos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad que hace libre al ser humano? Libre del poder del pecado, libre de la contaminación del pecado también. El versículo 36 nos lo explica. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ok? Entonces, Cristo es la verdad en todo sentido, pero en forma específica en el tema que nos ocupa, Cristo es la verdad como el único medio que puede libertar al ser humano del cautiverio del pecado y darle la capacidad para vencer el pecado en su nombre. Un texto más en relación a eso mismo está, bueno, hay varios en el capítulo 1 del mismo Evangelio, el versículo 15, hablando de Juan el Bautista, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, pero era primero que yo. Dice que Juan dio testimonio de él, ¿ok? Juan dio testimonio de él, lo mismo encontramos en los versículos 7 y 8. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y en el capítulo 18, el versículo 37, Jesús dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús es la verdad personificada. Oírlo a Él, oír su palabra, es oír la verdad. ¿Ok? En esa misma dirección, tenemos entonces a Juan dando testimonio de Jesús, diciendo que Él es la verdad.
en el capítulo 5, 5:33, dice, leamos el 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Está hablando Jesús. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Ya, Juan debía dar testimonio de Cristo, pero la Biblia dice que de lo que dio testimonio fue de la verdad. Cristo es la verdad. El otro detalle que quería mencionarles en relación a ese mismo primer punto todavía es algo más en relación a Cristo como el camino al Padre, el único camino al Padre. Leíamos en Hebreos, tal vez sería bueno ir allá por un momento, en Hebreos 10, 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice que nos dio libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es el trono de Dios. La presencia directa de Dios. Ustedes recuerdan cuando Adán vivía en su inocencia, antes de que pecara, se comunicaba con Dios sin problema, ¿ok? Porque el pecado no estorbaba. A partir del momento en que el pecado entró en el mundo, entonces ya Dios no podía comunicarse con el hombre porque moriría. Ya no podía verlo sin morir. Entonces Dios estableció el sistema del santuario. ¿Recuerdan? Él se iba a aparecer en la tierra, pero en un lugar determinado, específico. ¿Dónde? En el lugar santísimo del santuario celestial. Terrenal. En el lugar santísimo del santuario terrenal. Solo ahí. Él no se iba a aparecer en ningún otro lugar al pueblo. Pero aun cuando se iba a aparecer allí, dio indicaciones de que se pusiera un velo. No podía verlo el pueblo común, solo a través de intermediarios podía haber comunicación entre el pueblo y Dios, a través del sumo sacerdote, ¿ok? Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y él era un tipo, un símbolo de Cristo. Había entonces entre, digámoslo así, la raza humana representada por el pueblo de Israel y Dios un velo. ¿Ok? Dios veló su gloria en el lugar santísimo. La cubrió con un velo. Todo eso era un tipo, un símbolo. Porque si ustedes recuerdan Éxodo 25, 8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios vino a habitar entre los hombres en el santuario, pero cubriendo su gloria, velando su gloria por ese velo que dividía el santo del santísimo. ¿Estamos claros hasta ahí? Todo esto era un símbolo, porque en Juan 1:14 dice, no olviden Éxodo 25:8, harán un santuario y yo habitaré. La palabra es tabernacularé entre vosotros. Y dice el 14 de Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad. ¿Ok? ¿Qué tenemos ahí? El habitar de Dios en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, cubierto por el velo, era un símbolo, un tipo del habitar de Dios en la persona de Jesucristo al hacerse hombre, cubriendo su gloria con un cuerpo físico, velando su gloria con un cuerpo físico. Fue la única forma en la que Dios en su sabiduría vio que él podía rescatar al ser humano. Tenía que venir a habitar entre el ser humano para rescatarlo de donde estaba. Pero si él venía para rescatarlo tal y como es, en vez de rescatarlo lo fulmina. Su presencia. Tenía que velar su gloria, entonces la veló en un cuerpo. Veló su gloria y el hombre solo pudo ver la humanidad de Cristo, no su gloria. ¿Ok? Entonces, de esa forma, Dios se convierte en la persona de Cristo, en el único camino, el único medio para poder regresar la humanidad a Él, al hacerse humano, velando su gloria. Todo eso representado en el santuario. Esto lo veremos con mucho más detalle en el tema de la doctrina bíblica del santuario, del que hemos subido unos pocos videos y estamos por ir agregando algunos. ¿Claros? ¿Preguntas? Esos dos detalles pienso que eran importantes porque nos ayudan a cimentar este primer punto. ¿Alguna pregunta sobre la base fundamental de la verdad? La persona de Jesucristo, Dios hecho hombre. Pastor, en ese caso entonces, cuando usted está hablando de que el velo es como Jesucristo, no es la estructura total del santuario, no es un tipo de Cristo, sino solo el velo, ¿cierto? Cristo está representado casi en todos los muebles y en todas las ceremonias del santuario. Sí, sí, le encuentro Pero similitud. el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo viene a ser un tipo del cuerpo de Cristo a través del cual Dios veló su gloria para poder estar entre los hombres sin fulminarlos, como pudo estar en el santuario sin fulminar al pueblo porque el velo no los dejaba verlo. Lo interesante es que en esa forma en la que veló su gloria es como nos salva. No solo cargando con nuestros pecados, sino viniendo a enseñarnos cómo podemos hacer su voluntad en un cuerpo como el nuestro. Para eso vino a tomar ese cuerpo. Para desenmascarar a Satanás en su mentira de que el hombre caído no podía obedecer a Dios. ¿Ya? Cristo vino a demostrar que el hombre caído, vuelto a sujetar de Dios, podía obedecerle 100%. Fue lo que vino a demostrar y demostró. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿No hay preguntas? Si no, pasamos a la segunda pista identificatoria de la verdadera iglesia, o que identifica la verdadera iglesia. La segunda cosa que la Biblia llama la verdad. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí está, sencillo, simple. ¿Qué es la verdad? Este libro, la palabra de Dios, la Biblia, eso es la verdad. La iglesia
la entidad religiosa, la agrupación de personas que pretenda ser parte o ser la verdadera iglesia de Dios, tendrá como base de todas sus enseñanzas este libro que se autodenomina la verdad. Ahora bien, algunos detalles en relación a esto, porque es importante que los tengamos claros. De otra forma, no vamos a captar la riqueza que hay en este segundo concepto. Algunas preguntas a contestar. Bueno, la misma Biblia, estamos leyendo que dice que ella es la verdad. Dios mismo dice que su palabra es la verdad. Y es un asunto de sentido común. Si Dios es la verdad, su palabra es la verdad. ¿Ya? No puede ser distinto. Una de las preguntas a contestar. ¿Cuánto de su palabra es la verdad? ¿Por qué esta pregunta? Porque vamos a encontrar entre las diferentes agrupaciones religiosas conceptos distintos en relación a este detalle. Vamos a encontrar expositores religiosos y aún teólogos de renombre, desdichadamente, que sostienen que el conjunto de verdades, el cuerpo de verdades que debe guiar a esa iglesia de Jesucristo, está concentrada en una parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento es inspirado o fue inspirado por Dios, pero cumplió su misión para su época y ya no es aplicable a nuestro tiempo. Era para la época antes de Cristo. Y de Cristo para acá, la iglesia cristiana debe guiarse por las enseñanzas, las verdades del Nuevo Testamento. Repito, estas personas no enseñan que el Antiguo Testamento no enseñe verdad, o que no diga verdades, sino que fue verdad para aquella época, que ya no necesita ser aplicada para nuestra época. De paso, un paréntesis aquí curioso. Mayormente esa posición se da para menospreciar o quitarle valor a la ley de Dios. Los 10 mandamientos de Éxodo 20. Lo curioso es que usted escucha a esos mismos teólogos y otros estudiosos de la Biblia exponiendo en una forma a veces magistral enseñanzas de el Antiguo Testamento, como el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque resulta que eso sí parece ser aplicable para hoy. Pero como no es que es del Antiguo y que ya cumplió su aplicación. Es que Jehová es mi pastor, nada me faltará, suena muy atractivo. Y muchas otras promesas. ¿Ah? Incluyendo el famoso nuevo pacto de Ezequiel. A ver. El corazón de carne. Ajá. Dicen que es el nuevo pacto. El nuevo evangelio. Está basado en Ezequiel. Oh, Es Antiguo Testamento. oh, sí, entiendo el punto. El hermano menciona que el mismo mensaje del nuevo pacto tiene su fundamento
en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. El Nuevo lo que hace es reafirmar esa enseñanza, porque el nuevo pacto que se menciona en Hebreos 10, en Hebreos 15, Hebreos 8, Hebreos 10, viene de Jeremías 31. Su base es el Antiguo Testamento. De paso, si vamos a tomar esa línea a manera de ejemplo, hay muchas cosas a mencionar. La enseñanza de la justificación por la fe, que dio lugar al origen de la Reforma Protestante. No empezó en Romanos. No empezó en Romanos 1, 16. Porque Pablo lo que está citando es Habacuc 4, 2, 4. Se basa en el Antiguo Testamento, la enseñanza de la justificación por la fe. Prácticamente no hay enseñanza del Nuevo Testamento que no tenga su raíz en el Antiguo. Pero veamos lo que la misma Biblia nos indica en relación a cuánta parte de ella es que la Biblia denomina la verdad. Salmo 119, 142, Salmo 119, 160 más bien, 119, 160, dice algo muy interesante. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Y luego, usando el paralelismo hebreo, vuelve a decir lo mismo de otra forma. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, todo juicio que sale de tus labios es para siempre. Por lo tanto, la verdad es lo que Dios dijo desde la primera vez que se comunicó con el ser humano hasta lo último que le diga al ser humano. Todos sus juicios son verdad. Pero lo dice en la primera sentencia, la suma de tu palabra es verdad. No es parte de la Biblia lo que caracteriza a la iglesia que se basa en ella, sino toda la Biblia, ¿ok? Tanto el Antiguo como el Nuevo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta misma dirección, Proverbios 30. Proverbios 30, los versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué está diciéndonos aquí? Dos cosas. Número uno, que esa palabra es limpia toda. Por lo tanto, es verdad toda. Y dice además que no se le puede añadir. ¿Por qué? Porque es la verdad. A la verdad no se le puede añadir nada, ya es la verdad. Pero no solamente dice que no se le añada o que no se le puede añadir. Si ustedes leen Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, la indicación del autor de este libro es, este es mi libro, esta es mi verdad, que es la única verdad. A ella ni le añaden ni le quitan. ¿Ok? Pero vuelvo a lo mismo que le mencionaba anteriormente. Esto no es enseñanza del Nuevo Testamento. Está basada en el Antiguo. Miren Deuteronomio 4. Digo, no es enseñanza originada en el Nuevo. Deuteronomio 4,
2. No añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Ah? Ni se le añade ni se le quita, pero ya eso era enseñanza del antiguo. Entonces, volviendo al punto, ¿qué es la verdad? Además de Jesucristo como único medio de salvación como Dios hombre, que debe caracterizar a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Biblia como la única fuente en la que se basan las enseñanzas de esa iglesia. ¿Ya? Este debe ser la única fuente base de todas las enseñanzas de esa iglesia, para que pueda ser la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay bastante más en esto, pero es importante que entendamos ese aspecto. La Biblia toda. En este sentido, es importante que recalquemos hoy que siendo que la instrucción de la misma Biblia es que no se le puede ni quitar ni añadir, porque ella en sí toda, como un paquete, es lo que es denominado por Dios mismo como la verdad. Entonces, esa verdad va a estar representada en cuanto a idiomas se refiere por aquellas versiones de la Biblia que sean leales al idioma original en el que ésta se escribió. En otras palabras, la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo, pocas, pero algunas. Y el Nuevo Testamento en griego y unas muy pocas partes en arameo, casi que frases. Por lo tanto, eso es la verdad. Cualquier traducción de la Biblia a otros idiomas para que continúe siendo la verdad, para que continúe teniendo esa característica de la verdad, tiene que ser fidedigna, tiene que ser fiel a lo que está en los idiomas originales. No se le puede ni añadir ni quitar. ¿Qué significa eso? Que la iglesia del Dios viviente, en cualquier lugar del mundo donde esté, y como no en todos los lugares del mundo se hablan los idiomas en los que se escribió la Biblia, y tienen que basarse en traducciones a esos idiomas. Entonces, la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, lo que defenderá, lo que apoyará, son aquellas versiones de la Biblia que son fieles en su traducción a los idiomas originales en los que ella se escribió. Eso es la verdad. Porque podríamos hacer una prueba hoy, tal vez hacemos una, donde ustedes puedan ver que hay muchas traducciones hoy día de la Biblia que ya no son la verdad. Y tienen el 90 y resto por ciento de la Biblia, pero hay un buen porcentaje de textos que se han anulado, que se han quitado y otros se han cambiado su sentido totalmente. Ya eso no es la Biblia. Porque la verdad no puede estar mezclada, en la palabra, con la mentira. Ya no es verdad. Es engaño. Es lo que produce confusión y la Babilonia. ¿Ya? Y no podría ser la iglesia. Entonces, la iglesia, perdón, la iglesia del Dios viviente va a defender solo aquellas traducciones de la Biblia
que sean fieles a los idiomas originales. ¿Ya? Les estaba por dar un ejemplo de cómo tenemos que ser sumamente cuidadosos en eso, porque han sido muy alteradas algunas traducciones de la Biblia. Pero el tiempo se nos fue, lo vemos en la próxima sección.